Cuerpo de Socorros asisten a auxiliar a 6 víctimas tras ser atacados con arma de fuego. Lamentable. Atención, El Salvador. Mató a 6 personas en una cervecería y esa misma noche la policía ya lo tenía detenido. Pero óigame bien, porque aquí empieza lo difícil de explicar. Pocos días después, aquel hombre estaba otra vez en la calle. Se llamaba Darwin Said Girón Carballo. En el barrio 18 revolucionarios lo conocían como el Seca, aunque también usaba los alias Miloro y Blazer. Guárdese ese nombre, porque la historia de este hombre no terminó aquella noche en San Salvador. Salió sin cargos por los homicidios, terminó huyendo a México junto a su familia y otros pandilleros, y desde Chiapas siguió vinculado al cobro de extorsiones a comerciantes salvadoreños. Piense un momento en lo que estamos diciendo. Habían muerto 6 personas. La PNC tenía al principal sospechoso detenido esa misma noche, y pocos días después estaba libre. ¿Cómo se llega de ahí a verlo 2 años después regresando esposado de México? Eso es lo que vamos a reconstruir. Si quiere conocer los casos más impactantes de la lucha contra el crimen en El Salvador, suscríbase ahora a Alerta Criminal El Salvador y active la campanita. Esto es lo que pasó. 11 de octubre de 2020, domingo por la tarde, una cervecería en la calle El Tamarindo, cerca del redondel La Isla, a un paso del mercado de mayoreo La Tiendona, en San Salvador. El local se llamaba Cervecería El Paso Cacahuatique, un negocio de barrio de los que en El Salvador uno conoce de memoria, aunque no haya entrado nunca: las mesas de plástico, las sillas que chirrían, el televisor en la pared con el partido, las cervezas frías que llegan sin que uno las pida 2 veces. Un lugar donde la gente del sector llega a cerrar la semana, a hablar de lo que sea, a estar entre conocidos. Adentro había hombres, gente del barrio, el dueño del local, 2 mecánicos, un panadero y un trabajador de una chatarrera que había enfrente. Hay 2 mecánicos, hay un panadero y las otras 3 personas que están en proceso de identificación. Según relataron familiares de las víctimas, llevaban desde la tarde ahí bebiendo y jugando dominó. Uno de ellos era José Edwin Trejos, de 51 años, del trabajador de la chatarrera, Carlos Armando Ramos, de 22. Lo que se sabe es que en ese momento no estaba dentro del local, sino afuera, en su trabajo, a unos metros. Ninguno de los que estaban adentro tenía ningún motivo para pensar que aquella tarde iba a terminar como terminó. Alrededor de las 6:30 de la tarde llegaron los primeros reportes de disparos a la PNC. 3 hombres armados habían entrado al local. Un cuarto se quedó afuera, al volante de un vehículo negro, con el motor encendido. Los que entraron no dijeron nada, no hubo palabras, no hubo advertencia. Entraron y dispararon. 5 personas cayeron dentro del local. Los cuerpos quedaron apiñados cerca de las mesas donde minutos antes jugaban dominó. En el piso, múltiples casquillos de arma de fuego. Afuera, cuando Carlos Armando Ramos escuchó las detonaciones desde la chatarrera, corrió, intentó meterse a un callejón cercano para protegerse. Los atacantes lo vieron salir y lo persiguieron. Lo alcanzaron y lo mataron ahí, en la calle, a pocos metros del local. Después los 4 subieron al vehículo negro y se fueron. 6 muertos en menos de 2 minutos en una tarde de domingo en San Salvador. La PNC llegó al sector y acordonó los alrededores de la cervecería. Adentro quedaron los casquillos, las mesas y 5 cuerpos. Afuera, en el callejón, estaba Carlos Armando Ramos. Mientras los peritos trabajaban la escena, los agentes ya tenían otra tarea encima: encontrar a los 4 hombres que habían salido de allí en aquel Sion negro. Las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector lo habían grabado todo: la ruta de escape, las calles que tomaron, la dirección hacia la que se fueron. Los agentes siguieron ese rastro esa misma noche y siguieron trabajando al amanecer. A las 10:30 de la mañana del lunes localizaron el vehículo y capturaron a sus ocupantes: Jennifer Beatriz GB, de 22 años, y Noé Orlando SC, de 26. Quedaron detenidos. El Sion negro incautado.
Al día siguiente, la PNC informó sobre el móvil que manejaban. Según las autoridades, el ataque iba dirigido al cantinero del establecimiento, Rafael Ernesto Sánchez, identificado como colaborador de la Mara Salvatrucha, que se dedicaba a guardar dinero de extorsiones para esa estructura. Según el director Arriaza Chicas, entre las víctimas solo una tenía vínculos con pandilla contraria. El ataque tenía un objetivo concreto, según la versión policial, pero los disparos terminaron alcanzando también a personas que no formaban parte de aquella disputa. Un panadero, 2 mecánicos. Un trabajador de una chatarrera que salió corriendo y no llegó lejos. Gente que estaba ahí porque ese era su barrio y aquel domingo era un domingo como cualquier otro. Esa misma noche Bukele reaccionó públicamente. Dijo que todo el gabinete de seguridad estaba volcado a resolver el repunte de homicidios, incluyendo los de las cercanías de la Tiendona. Y la PNC no esperó al día siguiente, montó operativos en los alrededores esa misma noche, mientras los peritos todavía trabajaban dentro del local. Las calles alrededor del redondel, los pasajes de la comunidad Concepción, el barrio entero bajo presencia policial, y a pocas cuadras del lugar, en el pasaje La Canchita, encontraron a Darwin Said Girón. Lo detuvieron ahí mismo, sin camisa, los tatuajes del barrio 18 a la vista. Así apareció esa noche ante el país como el Seca, gatillero del barrio 18 Revolucionarios, principal sospechoso del sextuple homicidio. La PNC difundió las fotografías de inmediato, el torso tatuado, la cara, el nombre. Esa misma noche la Secretaría de Prensa de la Presidencia publicó una orden directa de Bukele, textual: quiero que interroguen a esta carita arrepentida hasta que nos diga quién es la novia, del abuelito, del tío, de cada uno de los involucrados, quién les pagó y por qué lo hicieron. Arriaza Chicas confirmó que ya lo estaban entrevistando. 4 detenidos en menos de 24 horas. El Sion negro incautado. El sistema de cámaras que había rastreado la fuga funcionando. El presidente ordenando interrogatorios por nombre. El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, compareció ante los medios el lunes por la mañana para confirmar las capturas, anunciar que no descartaba más detenidos y señalar que la investigación seguía abierta. Todo el aparato del Estado encima de este caso desde las primeras horas. Y a pesar de todo eso, pocos días después, Darwin Said Girón estaba en la calle. Y no solo él. Los 4 detenidos en relación con la masacre quedaron libres. Todos Jennifer Beatriz, Noé Orlando, Darwin y los demás. La razón fue la misma en cada caso. La policía los había remitido a la fiscalía únicamente por el delito de resistencia, no por homicidio. Sin cargo de homicidio no había base legal para mantener a ninguno de ellos preso, y la fiscalía ordenó su liberación. Piense en la secuencia: el domingo por la noche, 6 muertos. Esa misma noche, Darwin detenido. El lunes por la mañana, el vehículo y 2 ocupantes más. El presidente con una orden directa, el ministro ante los medios. Y el miércoles o el jueves, dependiendo de cómo se cuenten los días, todo fuera el mismo expediente, los mismos hechos. El mismo sospechoso que la PNC había mostrado ante el país con fotografías libre. Arriaza Chicas había dicho esa noche que no iban a tolerar ningún hecho criminal, que cuando fueran encontrando las pistas y las pruebas, irían capturando a los responsables. Y sí los capturaron. En menos de 24 horas, el problema no fue la captura, fue lo que pasó después de ella. Deténgase aquí conmigo porque esta es una de las claves del caso. En menos de 24 horas había sospechosos detenidos, un vehículo localizado mediante cámaras y un despliegue público del gobierno alrededor de la investigación. Pero cuando aquellos hombres llegaron al siguiente paso del proceso, el delito por el que habían sido remitidos era resistencia, no homicidio, y esa diferencia terminó abriendo la puerta por la que volvieron a salir. Agárrese a esto porque merece que lo digamos claro. El ministro Rivas había anunciado públicamente 4 capturas vinculadas a la masacre. El director Arriaza había presentado a Darwin como principal sospechoso con fotografías incluidas. El propio Bukele había ordenado interrogarlo por nombre.
Y en cuestión de días, todos en la calle, ninguno con cargos por los 6 homicidios. Las familias de esas 6 personas no recibieron una explicación. Nadie compareció ante ellas a decirles por qué los responsables señalados públicamente por el Estado estaban libres. Las familias enterraron a sus muertos con esa pregunta abierta y los señalados como responsables volvieron al barrio. A mí hay un dato que me cuesta pasar por alto. Mientras esas familias enterraban a 6 hombres, los señalados públicamente por el caso habían vuelto a la calle. Y ahí empieza la segunda parte de esta historia, porque salir libre no significó que Darwin Said Girón dejara de operar, todo lo contrario. Su nombre volvería a aparecer vinculado a las extorsiones a comerciantes de La Tiendona. La Tiendona. Si usted es salvadoreño, no necesita que nadie le explique qué es ese lugar. Miles de comerciantes ganándose el día desde antes que amanezca, carretoneros, vendedores ambulantes, gente de trabajo que lleva años en esas calles. Y durante años, ese pisto que entraba y salía puesto por puesto fue también el negocio de la pandilla. El barrio 18 Revolucionarios tenía presencia documentada en esa zona. La Fiscalía procesó estructuras de esa misma facción por extorsionar a los comerciantes, renta semanal puesto por puesto, cuota extra cuando caía preso algún pandillero para pagar abogados, aguinaldo en diciembre y cobros adicionales cuando a los cabecillas se les antojaba. Dentro del propio mercado había vigilantes, vendedores y carretoneros que colaboraban en el cobro y en la vigilancia. Así funcionaba aquello. Lo que está específicamente atribuido a Darwin es lo que la PNC señaló cuando lo recapturaron. Amenazaba y exigía el dinero de la extorsión a comerciantes de La Tiendona. Imagínese usted ser uno de esos comerciantes, lleva años con su puesto, se levanta antes que salga el sol, arma su mercancía, cuadra sus cuentas al final del día y una parte de lo que junta cada semana no es suya. Nunca lo fue, hay que apartarla y entregarla. Sin preguntar, sin protestar, porque protestar tiene consecuencias que todo el mundo en esa zona conoce perfectamente. Ese era Darwin Said Girón, después de que el sistema lo dejó libre. Y cuando la PNC lo recapturó 2 años después, ya no lo llamó gatillero, lo llamó cabecilla, Miloro Blazer. 2 años, 2 alias nuevos, un rango distinto. 2 años. Y entonces llegó marzo de 2022, el régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de ese año. El país había registrado 86 homicidios en una sola semana. El gobierno respondió con una medida que cambió las reglas para todas las estructuras criminales del país de un día para otro. Los que llevaban años operando con una cierta sensación de que el sistema tenía sus grietas, empezaron a entender que esas grietas se estaban cerrando. Las capturas se multiplicaron en todos los departamentos, colonias que durante años habían funcionado bajo control de pandillas, empezaron a ver operativos de madrugada, registros, detenciones. El margen que antes existía fue desapareciendo semana a semana. Para Darwin Said Girón, ese margen era todo lo que tenía. 2 órdenes de captura, una por proposición y conspiración para homicidio agravado, otra por agrupaciones ilícitas. Y la masacre de 2020, que había quedado sin condena porque el sistema lo dejó salir, volvía a estar activa sobre su nombre. El mismo expediente que en 2020 no había podido sostener los cargos, ahora tenía detrás un marco legal distinto y una PNC con más herramientas para actuar. El 6 de abril de 2022, apenas días después de que arrancara el régimen de excepción, la PNC anunció 3 capturas más vinculadas directamente a la cervecería El Paso Cacahuatique. Gerson Ernesto Asensio, alias Bad Boy, Noé Daniel Díaz, alias Gordo, Carlos Osvaldo Flores, alias Negro, 3 hombres señalados por las autoridades como responsables de aquella masacre de octubre de 2020, 3 hombres, vinculados por la PNC a la misma masacre de octubre de 2020. Esta vez el sistema que antes los había dejado salir ya no existía, ahora respondían por homicidio, y adentro se quedaron. Pero faltaba uno. Darwin seguía fuera.
La PNC todavía tenía pendiente al hombre que había presentado como principal sospechoso desde octubre de 2020 y sobre él pesaban 2 órdenes de captura vigentes. Una por proposición y conspiración para homicidio agravado y otra por agrupaciones ilícitas. Tomó una decisión, se fue. Según informó la PNC y lo confirmó el propio director Arriaza Chicas meses después, Darwin Said Girón huyó a México por temor a ser capturado durante el régimen de excepción. No cruzó solo esa frontera. Se llevó a su familia, se llevó a otros pandilleros. La salida fue hacia Tapachula, en el estado de Chiapas, la primera ciudad grande al cruzar desde Guatemala hacia el norte de México. Un lugar de mucho tránsito, de los que reciben centroamericanos a diario y donde una familia más que llega no hace ruido. Desde El Salvador hasta Tapachula hay miles de kilómetros de distancia. Desde Tapachula hasta La Tiendona, el mismo mercado donde según la PNC exigía extorsiones, la distancia no importó. Tapachula no era el fin del camino, era la pausa. Desde ahí, según las autoridades, Darwin seguía recibiendo transferencias procedentes de las extorsiones que su estructura cobraba a comerciantes de La Tiendona en San Salvador. Había cruzado una frontera, pero el dinero seguía viajando desde el mercado hasta donde él estaba. La estructura en El Salvador funcionaba, los cobros continuaban y las transferencias llegaban a México con regularidad. Eso es lo que la PNC documentó cuando anunció su recaptura. Y aquí hay un contraste difícil de ignorar. En 2020 había salido a los pocos días de ser detenido. En 2022 ya estaba fuera del país con 2 órdenes de captura vigentes y 3 hombres relacionados con aquella masacre nuevamente detenidos. La distancia ya no era de unos metros del lugar del crimen, era de otro país. Y aún así, el negocio seguía conectado con San Salvador. La fuga terminó en México, las autoridades procedieron a deportarlo y Darwin Said Girón emprendió el camino de regreso al país del que había salido huyendo. Esta vez no regresaba con su familia ni con otros miembros de la estructura, regresaba bajo custodia y al otro lado lo esperaba la PNC. 2 años después de aquella primera detención, Darwin Said Girón Carballo regresó a El Salvador esposado. 2 años desde aquella noche en que la PNC lo había presentado como el Zeca, principal sospechoso, con el torso tatuado, detenido a pocas cuadras del lugar donde habían muerto 6 personas. 2 años en los que el sistema lo dejó salir, operó, ascendió dentro de la estructura y cruzó una frontera. Ahora regresaba sin ninguna de esas posibilidades. Tenemos video de ese regreso. Y quiero que usted se fije bien en esas imágenes, porque ahí está el contraste de toda esta historia. En 2020 lo vimos detenido sin camisa, con los tatuajes del barrio 18 a la vista, presentado ante el país como el Zeca, principal sospechoso, y puesto en libertad pocos días después. Ahora la imagen era otra. Darwin Said Girón regresaba desde México bajo custodia y con 2 órdenes de captura esperándolo en El Salvador. El mismo hombre, otro momento. Y detrás de ese momento, los 6 homicidios de octubre de 2020 sin condena, la actividad en La Tiendona, la fuga a Chiapas y las transferencias que cruzaban la frontera. 17 de noviembre de 2022, el hombre que había salido por una puerta en 2020 volvía esposado por otra. Y ese día la PNC ya no lo presentó como el Zeca, tampoco como gatillero. Lo presentó como cabecilla de la 18R, Darwin Said Girón Carballo, alias Miloro o Blazer. Las autoridades anunciaron que se le sumarían los delitos pendientes. El director Arriaza Chicas lo resumió así: tarde o temprano los criminales caerán en manos de la justicia. El ministro Gustavo Villatoro fue más directo, señaló a los gobiernos anteriores por haber permitido que un hombre así continuara delinquiendo y dañando a la población salvadoreña. Lo que los hechos muestran es esto: en 2020, 4 detenidos por una masacre de 6 personas quedaron libres en cuestión de días. En 2022, ese mismo hombre llegó deportado desde México con 2 órdenes de captura encima. Usted saca sus propias conclusiones.
Darwin Said Girón Carballo quedó bajo custodia desde aquel 17 de noviembre de 2022 para responder por los cargos pendientes. Bad Boy, Gordo y Negro llevaban meses detenidos desde abril. La masacre de la cervecería El Paso Cacahuatí tenía ahora a sus principales señalados ante la justicia. Para Darwin, al menos, el negocio desde México había terminado. Ya no estaba en Tapachula recibiendo transferencias. Estaba otra vez en El Salvador y bajo custodia. A mí este caso me deja una imagen difícil de olvidar. 6 familias tuvieron que esperar 2 años para volver a ver detenido al hombre que había sido señalado desde la primera noche. 2 años en los que el sistema no les dio respuesta. 2 años en los que el expediente existía, pero los cargos no prosperaban. Y cuando volvió a El Salvador, esposado desde México, llegó con un rango distinto y 2 órdenes de captura que en 2020 no habían existido. La justicia llegó. La pregunta que cada uno tendrá que responder por su cuenta es ¿cuánto tardó? Le dejo una pregunta sencilla. Un hombre señalado por 6 homicidios, libre en cuestión de días, 2 años operando, deportado desde México. ¿Llegó la justicia a tiempo? Ahí abajo quiero leer su opinión. Y si quiere ver otro de los operativos que marcaron la lucha contra las pandillas en El Salvador, en pantalla le dejo ahora el caso del Negro, 3 policías asesinados y una operación de 72 horas para encontrar a los responsables. Suscríbase a Alerta Criminal El Salvador, active la campanita y que Dios lo guarde. Nos vemos en el próximo video.